La empresa más antigua que aún sigue en funcionamiento es Kongo Gumi, una constructora establecida en Japón en el año 578 después de Cristo. Fue fundada por Shigemitsu Kongo, un hábil carpintero inmigrante, traído desde el reino de Baekje, actual Corea, por invitación del príncipe Sotoku. Su actividad original y principal misión fue la construcción del templo budista Sitenoji en Osaka, considerado el primero de su tipo en el país. Desde aquel entonces, la compañía se especializó en la arquitectura Miyadaiku, dedicándose al diseño, edificación, reparación y mantenimiento de templos budistas y santuarios, utilizando técnicas artesanales que se han transmitido de padre a hijo por siglos. Aunque en el año 2006 enfrentó dificultades financieras que la llevaron a ser adquirida por el grupo de construcción Takamatsu, la empresa no desapareció y sigue operando actualmente como una subsidiaria especializada. A día de hoy, Kongo Gumi es recordada y admirada mundialmente como un símbolo de longevidad y resiliencia, habiendo sobrevivido por más de 1400 años y 40 generaciones de la misma familia.